Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Una mañana espectacular del viernes, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero, soleada, con esas nubecitas blancas preciosas que le dan a uno el ánimo de irse a ver la naturaleza, irse a ver las maravillas que Dios ha hecho aquí en Puerto Rico, como son las montañas, las playas y demás. Pero quiero hablar un tema porque antes de irnos a ese viaje para la playa o para la montaña, para el yunque o para la cordillera central, quiero hablarle acerca de un tema. El tema es acerca del boleto más costoso de tu vida. El boleto más costoso de tu vida. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el boleto más costoso, más caro que tú hayas pagado? Un pasaje para Dubái, para que tengan una idea, pudiera costar entre 600 a 1.500 o $2.000 a Dubái, en los Emiratos Árabes, donde se dice que esos hoteles son más que 5 estrellas. Te puede salir entre 1.000 a $2.000 un pasaje en un crucero solamente a ti. Si vas a hacer una inversión con tu familia, puede que llegue a los 5.000, 6.000, 7.000 o tal vez hasta los $10.000. Aún así, viendo esos costos tan altos de pasajes o boletos para poder partir o salir, ni siquiera se acercará al boleto, al pasaje más costoso de tu vida que pudieras pagar. En Mateo capítulo 12, en el capítulo 12 de Mateo, vemos el relato de una generación mala y adúltera, así como lo expresa Jesucristo, que le demandaba señal a Jesús, o señal del cielo. En otras palabras decían, tú dices que eres el Cristo, danos una señal del cielo de que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. A eso tendremos que ir al libro de Mateo, capítulo 12, verso 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Era una generación mala y adúltera. Y Jesús le dijo que iba a darle una sola señal, la señal del profeta Jonás. Y aquí vamos a entrar en esa travesía por la historia de Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento entre los años del 783 al 743 antes de Cristo aproximadamente. En él se escribe un libro, el libro de Jonás, un libro tan solo de 4 capítulos que están llenos de intriga, de acción y de suspenso, pero sabe que también está lleno del Evangelio de Jesucristo. Un libro como el resto de las Escrituras, un libro que apunta a Jesucristo, su travesía, la travesía de Jonás, solo nos estaba y nos está llevando a lo que acontecería con la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret hace 7 años atrás. Aquí en Puerto Rico pasó uno de los huracanes más dañinos y destructivos de la historia de Puerto Rico, al menos de lo que se puede registrar por los daños que ocurrieron, daños que fueron a cientos y tal vez miles de estructuras. El huracán María para el 2000
17. Recientemente la Florida ha experimentado fenómenos similares, huracanes similares, llevando no solamente a la destrucción de estructuras, sino también a la muerte de decenas de personas. Hace 4 años atrás, el 7 de enero del 2020, Puerto Rico sufrió en el sur un sismo de 6.4, un terremoto de 6.4 de escala Richter, que se sintió hasta el norte de Puerto Rico. Lo sentí yo, lo sentimos mucho. Fue algo inolvidable. Eso generó fuertísimos daños a estructuras en 33 municipios, afectando a miles de familias. Y así podemos mencionar países como Chile, Japón, Haití, China, Perú, Afganistán, Irak, Irán, Indonesia y muchos otros países donde estos terremotos han causado estragos, daños significativos tanto a estructuras como a la vida misma, llevando a la muerte. Vemos como tanto la tierra como los cielos nos están dando señales tras señales, y solo nos enteramos, porque solamente nos enteramos por las noticias. Nos asombramos por unos segundos y luego ignoramos lo que Dios nos está diciendo, porque pues eso es algo normal. No es algo normal. En Génesis capítulo 1, verso 14, Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En otras palabras, esto es para señalar tiempos. En el 1960 se estrenó la película Shadow of the Boomerang, en el cual tuvo la participación de uno de los evangelistas más renombrados de la historia moderna, el evangelista Billy Graham. Y en esa película, la joven protagonista, que se llamaba Marcia Hathaway, fue asesinada por un tiburón 3 años más tarde, luego de que terminaran la película. En el 1975 se estrenó la película Jaws. Esta película fue dirigida por el director Steven Spielberg, película que muchos conocemos, sobre un gran tiburón blanco asesino. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver los tiburones con lo que comenzó hablando y los terremotos con lo que él comenzó hablando acerca del boleto más costoso de tu vida? ¿Qué tiene que ver eso, Saúl? La historia relata que la Biblia en Jonás 1:17 dice, y le podemos llamar la historia del gran pez. Dice en Jonás capítulo 1, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. La Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Solamente dice que fue tragado por un gran pez. Y yo lo creo así. Lo creo así porque Jesús mismo fue quien lo testificó de esa misma forma. Un gran pez. Jonás no fue asesinado por un gran pez, déjenme decirle. Jonás fue preservado, fue salvado, y Jesús asimismo lo confirmó. Confirmó que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. En Jonás capítulo 1, verso 1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás.
Sin embargo, Jonás no escuchó a Dios. Simplemente él se levantó y huyó. Huyó de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista en el Salmo 139, verso 7. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital de este gran imperio de Asiria, una ciudad de gran poder, tamaño y de renombre. Fue una de las ciudades más antiguas del mundo antiguo, valga la redundancia. Fue una ciudad sanguinaria, así se describe en las escrituras, y usaba la más feroz crueldad posible contra los que vencía. No voy a describir sus torturas, porque déjenme decirle que sería extremadamente morboso mencionar la forma en que ellos martirizaban y con toda crueldad hacían sufrir hasta la muerte a sus enemigos. Así que no voy a mencionar eso. Basta con decir que eran ferozmente crueles contra los que vencía. Pero ese era Nínive. Y aunque no menciona literalmente que Dios le demandaba arrepentimiento a la ciudad de Nínive, la actitud y la determinación desde el rey hasta el menor de ellos, hombres, animales, de proclamar ayuno y clamar a Dios fuertemente y convertirse de su mal camino, solamente demuestra la demanda de un Dios, el Dios de los cielos, al arrepentimiento, cuando solo les dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. Ese fue el mensaje. Por la actitud de Jonás, nos demuestra que él detestaba a los ninivitas, porque al ver cómo Nínive se arrepentía de su pecado, de su maldad, y no caía el juicio de Dios sobre ellos, él se apesadumbró en extremo y se enojó. En otras palabras, él se disgustó en extremo contra Dios por lo que sus ojos estaban viendo de que no ocurría nada. Por eso fue que cuando escuchó palabra de Dios la primera vez, simplemente huyó de la presencia de Dios y pagando su pasaje para Tarsis, desde Jope, entró a un barco para irse lejos, lo más lejos de la presencia de Dios. Y vuelvo y digo, iglesia y amigo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, verso 7. Fue una decisión bien seria por parte de Jonás. Y vamos a ponerlo en perspectiva para que podamos ver esto de Tarsis, Jope, Nínive. Vamos a ver cómo era esto. Nínive era la capital del imperio de Asiria. Hoy es Irak. Jope estaba ubicada en la costa del Mediterráneo, en el sur, a unos 55 kilómetros de Jerusalén. Así que tenemos, por un lado, ustedes me están viendo de ese lado, yo lo voy a hacer del lado que ustedes lo puedan ver. Tenemos a Nínive, el imperio que hoy es Irak. Tenemos a Jope, que estaba en la costa del Mediterráneo, por donde está Jerusalén. Y tenemos
a Tarsis. Tarsis se contaba o se registra como Tarsis, que era en el sur de España. No estaba muy lejos de el Gibraltar, o lo que se conoce como el estrecho del Gibraltar. Gibraltar. Así que tenemos Irak, el imperio asirio. Tenemos a Jope, cerca de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo, y a Tarsis, en el sur de España. Así era el odio de Jonás sobre esta ciudad de Nínive, y le costó caro, le costó muy caro. Dios levantó una tempestad tan grande que el barco se iba a partir en dos. ¿Por qué? Porque él compró un boleto, un pasaje para ir de Jope a Tarsis, y se monta en el barco y embarca su travesía por el Mediterráneo hacia la ciudad de Tarsis, y Dios levanta una tempestad tan grande que ese barco se iba a partir en dos. Y allí estaba Jonás durmiendo en el interior abajo de la nave, y el capitán del barco lo despierta, le dice: dormilón. Y él le confesó que había desobedecido a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no desobedecemos a su palabra? Y fue lanzado al mar por instrucciones del mismo Jonás, porque aún así la tripulación buscaba cómo deshacerse de cosas para no tener que tomar juicio sobre el hombre de Dios, porque conocían que Jehová era el Dios de Jonás. Aún así, no se apaciguaba la tempestad y simplemente se enfurecía más y cada vez más la tempestad. Así que fue el mismo Jonás que le da instrucciones de que lo echen al mar. Y escuchen las palabras de los tripulantes. Aleluya. Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Wow! ¡Wow! Y lo lanzaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139:7. Déjeme decirle algo, presten atención. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre va a tener un barco presto y listo para cuando una persona quiere huir de Dios. ¿Me escuchó bien? Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre va a tener presto y listo una embarcación, un barco, una nave, para la cual tú puedas montarte, pagar un pasaje, ese pasaje carísimo, y huir o querer huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has huido del llamado de Dios a tu vida, a tu corazón? Sea que seas en la iglesia del Señor, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, pero que escucha la voz de Dios diciéndote, dándote un llamado a predicar, a las misiones, a sea lo que sea que el Señor te mande, y estás huyendo de la presencia de Dios. O sea, a ti, querido amigo y amiga, que sigue viviendo a espaldas de Dios, viviendo la vida como tú mejor entiendes, a tu manera y no a la manera de la palabra de Dios. Huyendo. Y ahí tiene Satanás el barco presto, listo, para que te montes en él y partas
de la presencia de Dios. Pero déjame decirte, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice la Escritura. No podemos huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces huimos al llamado de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón? ¿Cuántas veces? Solamente medita en eso. Jonás pensó que lo mejor que hizo fue comprar un pasaje a Tarsis y se equivocó y puso en peligro, déjeme decirle, a toda la tripulación del barco y su capitán. La puso en peligro de muerte. El pasaje más costoso es el que procuras tenerlo lejos de Dios, lejos de su presencia, lejos de su palabra. Ese es el pasaje más costoso de tu vida. Dios es un Dios justo que obra con justicia, y hay dos maneras de encontrar el juicio y la justicia de Dios: resistiéndote y hundiéndote más en el pecado, o volver tu mirada a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Fíjese, iglesia y amigo, Pedro caminó por unos segundos sobre el mar, sobre las aguas, pero al desviar su mirada de Jesús se hundió. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y solo sabrás que tienes tu mirada puesta en Jesús si obedeces su palabra, la Escritura. Entonces sabrás dónde está puesta tu fe. No es en ti mismo, no es en las cosas que tienes planificadas, sino puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿sabes qué? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y es el Espíritu Santo quien te guía a la verdad. Él te convence de pecado por cuanto no crees en Él, en el Hijo de Dios. Te convence de justicia porque Él, Jesucristo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y de juicio, porque sabes que el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, ya ha sido juzgado. Y la verdad es Jesucristo, la palabra encarnada. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Por eso es que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y tú, querido amigo, estás muerto en tus delitos y pecados y transgresiones. Perdona que te lo diga de esa manera, pero es como está escrito aquí en la Escritura. Muerto en delitos y pecados, en tus transgresiones. ¿Por qué? Porque transgrediste la ley de Dios, la ley moral que está puesta en cada corazón. Esa es la ley de Dios. Pero qué bueno que ha sido así, porque te hace ver tu condición ante Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que somos destituidos de su gloria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que está el ser humano destituido de su gloria. Querido amigo, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que puedas ser justificado gratuitamente por su gracia. Porque, ¿sabes qué? No puedes, jamás, por más que quieras. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer la gracia de Dios. Es un favor inmerecido.
solamente es por gracia. Y la gracia de Dios no llega a ti, querido amigo. No llega a ti si su misericordia no te alcanza. Lamentaciones capítulo 3, verso 22 dice: por su misericordia o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Y su misericordia. Su misericordia no va a venir a ti, querido amigo. No viene a ti si no hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforme tu vida. Tú cambias de manera de pensar, el modo, la manera de ver las cosas cambia porque hay un profundo arrepentimiento. Dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Jehová, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nuevamente te doy las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pero solamente podrás llegar a ese arrepentimiento genuino en tu interior cuando hay una convicción de pecado, de que has vivido a espaldas de Dios. ¿Cómo puedes llegar a una convicción de pecado? Solamente puedes llegar a una convicción de que estás pecando delante de Dios a través de la ley de Dios. Cuando ella te confronta, porque sabes que la ley de Dios te confronta, te hace ver cuál es tu condición delante de Dios. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que tenemos a la ley de Dios, la ley moral. No voy a entrar en un ejercicio de los 10 mandamientos. Simplemente piensa en uno de ellos, o en 2 o en 3, y verás que todos los has cometido. Y ante Dios tú eres culpable. Cielo o infierno. No pienses que sea el cielo. La paga del pecado es muerte. Y el que transgrede la ley tan solo en una, se hace transgresor de toda la ley. Así lo dice la Escritura. De modo que tenemos aquí a que la ley te lleva a una convicción de pecado, la cual te lleva al arrepentimiento. La misericordia de Dios te alcanza y su gracia te salva por medio de Jesucristo. Querido amigo y amiga, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable y agradable al Señor. Estás pagando por el boleto más costoso de tu vida, la muerte eterna. Sin embargo, Jesucristo pagó por el pecado del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó por el pecado del mundo, porque Dios así lo quiso. Dice en el libro de Isaías, capítulo 53. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quiso quebrantar a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él dijo en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el Getsemaní. Getsemaní es cuando se tritura, se hace la vendimia de las uvas, se machaca. Eso significa Getsemaní. Ahí orando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Él lo quiso así. Y nadie podría ir, ni podrá ir al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Qué te queda, querido amigo? ¿Qué te resta por hacer? Has escuchado la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que Dios demanda? Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y eso va a producir en ti una convicción de pecado que te va a llevar al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforma tu vida y va a producir en ti un fruto de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es esto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Así que, querido amigo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Iglesia, si también has escuchado la voz de Dios, la cual te ha dicho: ve a Nínive y pregona contra esa ciudad que su maldad ha llegado al colmo. No huyas a Tarsis. No huyas a Tarsis. No puedes huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Amigo, hoy es el día aceptable y agradable, no mañana. Tú no sabes si mañana puedas abrir tus ojos y ver lo que estás viendo hoy. Tu familia, tus hijos, tus hijas, tu casa, tu carro, tu trabajo, las montañas, los pájaros, tus mascotas. Tú no sabes si vas a abrir los ojos y ver eso. No sabes si vas a abrir los ojos y vas a encontrarte en esa muerte eterna llamada el infierno, el lago de fuego y azufre. Y te he predicado la palabra de salvación, el evangelio de Jesucristo. No pagues por el boleto más costoso de tu vida. Hoy te dice el Señor, hoy es el día aceptable. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Pero que sobre todo el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Iglesia, vive la vida corandeo. Toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amén.